turno de estudiar la defensa holandesa, que comienza con el movimiento F5 de parte de las negras. Voy a recomendar al aficionado la variante que comienza con la jugada caballo C3, cuya idea es inmediatamente jugar E4 y poner de manifiesto de esta manera los inconvenientes de la jugada de las negras, ya que la debilidad de la diagonal H5 E8 se puede sentir si las blancas consiguen jugar E4. La jugada caballo C3 va a llevar, en la mayoría de los casos, a una partida muy dinámica y a mi entender muy interesante, donde las blancas además pueden optar por la ventaja de apertura. Creo que no se trata de una variante superficial, tratando de buscar un ataque sencillo, sino creo que es una verdadera variante de calidad, donde vamos a ver conceptos muy interesantes también. En principio las negras tienen que evitar el movimiento de E4, y esto se consigue con dos jugadas bastante naturales. Una es caballo F6 y la otra D5 también lo es, y enfatiza un poco, digamos, la ubicación del caballo de las blancas, que puede no quedar bien ubicado, ya que, como sabemos, cuando los peones de D4 y D5 están enfrentados, generalmente no conviene situar el caballo en C3, sino más bien dar paso al peón en C4. Este caballo está bloqueando el peón C. Pero tampoco es ideal la posición de los peones negros, dejando débiles algunas casillas de color negro. La jugada de 5 la veremos más adelante. Comenzaremos estudiando una variante de caballo F6, aunque vamos a mencionar también que el movimiento G6, muy común en la defensa holandesa, en esta posición ya es una jugada bastante mala, porque blanco puede tomar una fuerte iniciativa, además de E4, sobre todo con la jugada H4. Esta jugada es muy fuerte porque plantea problemas concretos a las negras. Se va a jugar H5 y después podemos elegir entre abrir la columna cuando a las blancas les convenga hacer esto, o bien avanzar con el peón a H6 si las negras han jugado alfil G7. Si estas evitan o intentan evitar este avance, las blancas pueden jugar H5 de todas maneras, ya que tras caballo por peón, las blancas tienen ventaja tras este sacrificio típico de calidad, que el aficionado no debe temer a sacrificar la calidad de esta manera, ya que consigue una fuerte compensación posicional de largo plazo. La posición de las negras está completamente arruinada, su rey va a quedar en el centro del tablero, seguramente tenga que hacer algo así como D6 y rey D7. Y una calidad es un precio muy bajo por todo esto. También es posible el movimiento E4 sacrificando solamente un peón y amenazando la captura en H5. Todo esto es muy favorable a las blancas. Tras caballo F6, las blancas juegan alfil G5, presionando sobre la posición del caballo, y ahora las negras tienen dos opciones, básicamente. La principal es el movimiento D5, que veremos más adelante, y comenzaremos con E6, que permite al blanco llevar a cabo su plan con E4. Ahora se está amenazando capturar en F6, seguido de un jaque mortal en la casilla H5, con lo cual las negras deben defenderse contra esto, y amenazan a su vez capturar en E4. Y en esta posición el blanco no captura con el caballo en F6, sino que lo hace con el alfil, ya que de momento
quiere mantener esta pieza N4 que está muy bien ubicada, y en todo caso solo más adelante vamos a capturar el alfil de las negras. Ahora un buen movimiento es caballo F3, y yo creo que blanco puede optar por ventaja en esta posición, pero vamos a examinar una posibilidad más complicada y creo que más interesante, que es el movimiento dama H5. En tal caso las negras deben jugar G6 y la dama de las blancas se ubica en H6, no solo impidiendo el enroque corto de las negras, sino que además aprovechando la debilidad de las casillas negras también. Cuando quiera, el blanco puede capturar el alfil. Sería malo para las negras ahora capturar el peón, ya que blanco simplemente juega enroque largo defendiendo el peón de B2 y después puede organizar un ataque fortísimo con el avance del peón a H4 y más tarde a H5. Como vemos, el blanco tiene una gran ventaja de desarrollo en esta posición. También sería muy malo jugar D5 para las negras, que es una jugada que se ha realizado muchísimas veces, pero posicionalmente es muy equivocada, ya que debilita el punto E5 y por lo tanto gran parte de las casillas negras. Todo un complejo de casillas negras ahora queda debilitado, ya que las negras no tienen el alfil de este color y en cambio sí tienen un alfil bastante malo que choca contra sus peones centrales. El mejor movimiento es caballo C6 y tras caballo F3 las negras deben jugar dama E7. Ahora el blanco podría enrocar largo inmediatamente, aunque esto permite que las negras conserven su alfil. Entonces también podemos cambiar, seguido de enroque largo, creo que con una posición ligeramente favorable a las blancas, que tienen las piezas un poco más activas y aún una pequeña ventaja en desarrollo. Las negras podrían jugar D6 y alfil D7, o bien preferir el desarrollo por el fianchetto con B6 y alfil B7. Si en lugar de dama E7 capturan el peón en D4, este también es un error bastante común, las blancas quedan con un fuerte ataque, simplemente ganando tiempos, amenazando el alfil de las negras, y ahora la clave nuevamente es el ataque con el peón en H5, tras lo cual la posición del negro se va a volver crítica. Tras dama E7, ahora antes de alfil G7 podemos capturar el alfil y las blancas están amenazando capturar en G6 debido a la posición de la torre de H8. Vemos aquí que hay una inmensa ventaja, diferencia entre el desarrollo del blanco y del negro. La ventaja del desarrollo del blanco es muy importante. Vemos que todas sus piezas están desarrolladas salvo el alfil, que saldrá inmediatamente a D3, porque incluso la torre de H1 ya está tomando parte activa en la batalla. Veamos cómo continuó ahora una partida entre dos fuertes grandes maestros, y como el gran maestro Knack con piezas blancas quebró las defensas de las negras. Las negras no tuvieron otra que alejarse de la columna H, y el blanco privilegia aquí el ataque sobre G6 y tras dama G7. Aunque las negras cambien las damas, las blancas siguen teniendo una iniciativa importante gracias a que capturarán el peón de G6 con jaque y después podrán montar un ataque a pesar del poco material que les queda. Ahora amenazan torre H6
Y como vemos, las negras no tienen respiro en esta posición. Se viene la invasión de la torre en la casilla H7. No se puede capturar el alfil debido a torre H8. Las negras intentaron traer la torre al juego a través de la tercera línea, pero como vemos no van a llegar a tiempo. Alfil F7 inmediatamente con un doble ataque. Y alfil por E6 aprovechándose de la clavada sobre el peón D de las negras. Ahora se amenaza en D7. Las negras intentaron complicar la situación, planteando también una clavada sobre la posición de la dama de las blancas, pero tras esta combinación elemental, las blancas están en posición de dar algún jaque en descubierto, tras lo cual las negras capturarían el alfil. La jugada ganadora es dama G3, amenazando mate en la casilla C7, y las piezas negras no llegan a defender esta casilla porque tras el jaque ninguna de ellas llega a la defensa, por lo tanto las negras abandonaron en esta partida. Y a continuación veremos las variantes más importantes de las negras para hacer frente al movimiento caballo C3.